Uno de los retos más importantes que me costó trabajo resolver fue el tema del revanchismo. El revanchismo y el tema de saber cuándo una entrada realmente vale la pena, o sea, cuándo vale la pena arriesgarme, exponerme y abrir las puertas a que puedo perder dinero, y cuándo realmente es una oportunidad que el riesgo y el beneficio pues están completamente desproporcionales y valen la pena, ¿no? Porque el riesgo es pequeño y las ganancias es muchas. Así que en el video de hoy vamos a estar hablando de cómo logré superar ese tema del revanchismo, cómo logré filtrar las entradas para saber cuándo realmente sí valía la pena tomar una entrada y cuándo simplemente dejarlas pasar. Y vamos a estar haciendo el análisis típico que estábamos haciendo del mercado, vamos a estar haciendo la preparación para la semana entrante. Estuve de vacaciones, me tomé todo diciembre y gran parte de enero de vacaciones. Reseteé mi mente, a veces creo que es muy importante darnos ese descanso. De repente es importante tomar esos intervalos de descanso de 2 semanas en Semana Santa o un mes en diciembre y periodos del tiempo similares. Estamos a punto de pasar las gráficas, hacer nuestro análisis, nuestra preparación para la semana, hablar de estas cosas sobre el revanchismo y la filtración de entradas, cómo lo resolví, para que tú también lo puedas resolver. Y estamos de vuelta. Las vacaciones acabaron, voy a estar más activo que nunca y estoy listo para traerte tanto contenido que te pueda servir como sea posible humanamente para mí. No voy a parar, no quiero detenerme, aquí voy a seguir con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, los pueden dejar en los comentarios. Tan rápido como sea posible voy a intentar responderlos. Si es posible, vamos a estar haciendo un video de tu pregunta. Así que vamos a las gráficas a ver cómo estuvo la semana, qué estuve pensando, qué estuve viendo, qué voy a ver para la semana entrante, qué puedes tú también ver para la semana entrante, cómo utilizar esa información para anticipar los movimientos que vienen en el mercado, en qué etapa estamos. Estamos en análisis, estamos en disparos, en ejecución, estamos en esta etapa de pausa de recopilar información. Vamos a las gráficas y continuamos. Vamos a iniciar con una recapitulación de lo que estuvo pasando no la semana pasada, sino hace 2 y 3 semanas. Tenemos que tomar en cuenta lo importante que fue este rango que tenemos en esta zona. Todo este rango desde el 14 de diciembre. De hecho, cuando yo me voy a vacaciones es aquí abajo, más o menos, 14 de diciembre. Y todo lo que estuvo pasando durante el mes de diciembre fue una acumulación impresionante. Mucha gente esperaba el Santa Claus Rally, ¿no? Y algunos dirán que este fue el Santa Claus Rally. Bueno, quizás podría ser, pero al final de cuentas cerramos mucho más abajo. Yo no lo voy a considerar un Santa Claus Rally correcto, ¿no? Vamos a ver una acumulación de múltiples días, creo que 2 semanas o más, 3 semanas estuvimos aquí abajo. Y durante estas semanas, muchísima gente va a estar pegada a su computadora pensando en lo típico, ¿no? Si tenemos una zona de acumulación, lo que sigue es distribución, ¿no? Si tenemos una zona de balance, lo que sigue es un imbalance, es lo que todo el mundo hacemos, lo que todo el mundo está buscando, son las leyes del mercado, así es como se rige el mercado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es tan grande esa acumulación? Cuando la expectativa de tanta gente es tan grande por ese explote o por ese movimiento direccional después de tantos días sin ir a ninguna parte, que ahora sí vamos a acercarnos en las gráficas del mercado y vamos a ver lo que estuvo pasando en el primer día donde tenemos el breakout de esa zona de acumulación de la que estamos hablando de 3 semanas, ¿no? Vamos a ver dos áreas de letras solas. Vamos a ver poco volumen de color rojo en ese breakout o en ese impulso. Lo que estamos viendo con esa información, letras solas, poco volumen, es poco esfuerzo, mucho resultado. Ese poco esfuerzo, mucho resultado puede estar relacionado, en muchas ocasiones va a estar relacionado con compras emocionales o con movimientos emocionales impulsivos. ¿Y qué va a pasar? Que eso lo va a volver extremadamente débil o va a volver la estructura extremadamente preocupante. ¿Te das cuenta? Yo tengo marcados aquí en las gráficas dos niveles, breakout zone y breakout zone. Son el primer empuje de letras solas de poco volumen y el segundo empuje, segundo empuje de letras solas de poco volumen, que me van a servir como referencias o como zonas para identificar qué tanto se corrigió la estructura y qué tanto, lo ignoramos, ¿no? Ya tuvimos la corrección, no llegamos a esa zona, nunca la rompimos. Eso también me sirve para identificar qué tan fuerte es la presión de venta cuando se hace la corrección. Pero vamos a concentrarnos en lo importante. Tenemos ese breakout, esas letras son las impulsos emocionales, poco volumen. Posterior a ello, lo que vamos a tener va a ser este movimiento que se le va a llamar one time framing up.
o esa estructura que se llama One Time Frame Up, que significa que los mínimos de cada periodo, de cada perfil, son cada vez más altos que el anterior. Si tú vieras velas japonesas, esto luciría como una vela con los highs cada vez más grandes. Una vela diaria, ¿no? Con los highs cada vez más grandes y los mínimos también, no más grandes, más altos, perdón. No se logran romper los mínimos anteriores. Los highs de cada vela también son más grandes que el anterior. Eso es One Time Framing Up. ¿Y qué significa eso? Pues significa que hay tracción, que hay un impulso, que no hay razones para buscar un short. Eso es lo que significa que haya One Time Framing Up, ¿no? Que no hay razones todavía para buscar un short. Se está cocinando un movimiento. Lo primero que tenemos es esta especie de pullback, que es impulso alcista, de repente el pullback, y ahora sí se inicia el One Time Framing Up por 1, 2, 3, 4, es el día de Martin Luther King, donde no abrió el mercado. 1, 2, 3, 4, 5 días donde estuvimos haciendo One Time Framing Up. Y vamos a prestar atención a algo extremadamente interesante. Vamos a ver el high de este primer día después del pullback y el high del siguiente día. Es un rango grande. Hay un movimiento, vamos a ver los mínimos. Del mínimo al mínimo también hay un impulso, es decir, está habiendo eficiencia, está habiendo un movimiento importante cada vez más alto. Posterior a ello, el siguiente día, el tercer día, también tiene un high más alto. El mínimo, sin embargo, ya se hace más pequeño. Quiere decir, ya hubo un testeo o un intento de vender o un poco de presión de venta desde el cierre del segundo día de compras a la apertura del tercer día. Ya empezamos a ver un poco de qué está pasando aquí, ¿no? Ya está viendo un poco de un sentimiento de mercado atorado. Vamos a ver el siguiente día todavía como el high del día con trabajo y puede romper el high del día anterior. El mínimo ya se encuentra cercano a los últimos dos mínimos. Ya está viendo como que ya no hay tanto impulso alcista. Vamos a ver cómo el high del día fue un spike. Aquí lo tenemos marcado, spike high, spike low. ¿Y por qué lo marco? Porque como es un impulso emocional que intenta romper el high del día anterior, son como patadas de ahogado. Y eso me va a marcar una zona extremadamente importante. A mí la marco, vamos a acercarnos, para que haga un poco más de sentido lo que estamos viendo. Yo marco esa zona porque tenemos volumen rojo aquí abajo, volumen rojo aquí, y ese último impulso alcista por intentar tomar el high del día anterior. Mira la cantidad de volumen que está aquí arriba. La mayor cantidad de volumen transaccionada en todo el día de esa sesión de mercado fue aquí arriba. Entonces, tanto como mucha gente está comprando con ese impulso alcista, alguien se está vendiendo. Alguien se está deshaciendo de lo que compró ahí abajo. Es extremadamente interesante esto. Mira todo el volumen que hay acá. Mira todo el volumen que hay aquí. Mira todo el volumen que hay en esta zona. Y mira cómo va aumentando el volumen. 1.100.000 contratos. 1.500.000 contratos en este siguiente día donde tenemos el área de valor más desarrollada, más amplia, más grande, un rango grande. ¿Qué me indica eso? Lo que se compró allá abajo, lo que se compró aquí, lo que se compró aquí, ya se está vendiendo aquí, 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 en toda esta zona. Entonces, la gente que está comprando apenas, le decimos que están entrando tarde a la fiesta, están llegando tarde. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo un mercado, un inventario extremadamente extendido, en el que toda la gente que está entrando tarde a la fiesta, cuando el precio no continúa a su favor y empieza a irse en contra de ellos, debajo, por ejemplo, de este nivel que yo marqué, el spike low. ¿Por qué el spike low? Porque es el movimiento emocional que hubo en el mercado. Entonces, debajo de esa zona, ya podemos empezar a ver la desesperación de los traders long, que no pueden aguantar las posiciones y se van a tener que salir del mercado con pérdidas. Entonces, este primer día ya me está indicando apenas se tomó el high del día anterior. No hay mucho éxito, solo hay un periodo de 30 minutos por encima del high anterior. Regresamos inmediatamente y desarrollamos todo el área de valor dentro de ese rango emocional. Estamos rellenando una zona donde consideramos que alguien nos quería comprar. Entonces, si alguien nos quiere comprar lo que nosotros les queremos vender, lo que nosotros lo compramos allá abajo, si alguien nos quiere comprar aquí arriba, lo que nosotros compramos allá abajo, pues se los vamos a vender.
Por eso desarrollamos todo el volumen aquí. Y cuando ya no tenemos razones para seguir subiendo, es muy probable que el mercado vaya a hacer este movimiento hacia abajo. Es muy probable que ya haya alguien iniciando una nueva posición aquí arriba, por ejemplo. Vamos a separar C. Es muy probable que alguien ya esté vendiendo todo este volumen para una nueva posición y generar este movimiento hasta aquí abajo. Entonces, es que corregimos esa estructura, es que regresamos a la zona donde hubo una percepción de valor interesante hace un par de semanas. Desarrollamos un día de balance, es decir, las ventas, boom, ya no hay esas ventas tan agresivas y otro pánico y otra venda de pánico y bajamos a 2,000 o a 3,500, sino que vemos la agresividad de las ventas, toda esta. ¿Por qué se genera? Por los compradores que están emocionados, que tienen miedo, que tienen que salir. No porque el mercado se vaya a acabar, no porque es el fin del mundo. Entonces vamos a ver un día de balance con un gap down, perdón. Eso quiere decir que no logramos cerrar el gap. Todavía no hay suficientes participantes para hacer el cierre del gap o para hacer este movimiento que vimos días después. Y aquí es donde yo quería hablar de cómo corregí yo una de las dos primeras cosas que hablábamos al intro de este video. No el tema del revanchismo, sino el tema de cuándo tomar una entrada y cuándo no tomarla, cuándo no vale la pena, ¿no? Ver algo como esto, para mí es una entrada que extremadamente vale la pena. Vamos a explicar un poco para que haga sentido, para que se aclare este concepto que es muy importante. Tenemos el movimiento que vimos, ¿no? Una acumulación de 3 semanas, boom, un breakout, un impulso alcista, el pullback y luego el one-time framing up. De repente tenemos una acumulación arriba o un agotamiento del impulso alcista, de la tendencia alcista. Pues todo esta es gente que está comprando tarde en la fiesta. El inventario del mercado se sobreextiende, se pone en long. Y toda esa gente, como son traders emocionales, traders momentum, traders que están persiguiendo el precio, van a tener sus stops debajo de todas esas compras. Cuando el precio rompa esas zonas, esas ventas se van a activar, el mercado va a bajar. Y yo sé que no es el fin del mundo, porque esas ventas solo están generadas por esos stops. Eso lo confirmo cuando veo un día como este, en el que hay un gap down del cierre del mercado a la apertura, bajamos con un gap down. Ese gap down no puede llegar a nuestra zona, breakout zone, no puede romper el área de 3,900, no se quiere alejar mucho del área de 4,000. Regresamos hasta esa área del gap. Tú bien pudiste haber intentado comprar en busca del cierre del gap. Incluso si no se cerraba el gap, pues hiciste un movimiento gigante todo este rango. Pero lo que me llamó extremadamente la atención fue que cuando tuvimos ese impulso alcista, el gap no se cierra, se queda en un pequeño espacio. Y empezamos a ver el mismo fenómeno que veníamos de los highs y los lows cada vez más altos y que se empiezan a atorar arriba, pero en una menor temporalidad. Y cuando empezamos a ver el periodo L, antes de que se acerque el mercado, acuérdate que nos quedamos sin tiempo y mucha gente emocional va a tener la necesidad de cerrar sus posiciones. Y vamos a ver que es muy probable ver una liquidación de toda la gente que está comprando tarde aquí arriba y eso nos pueda regresar de vuelta a esta área de valor donde se desarrolló el precio todo el día. Ese es un trade que yo lo veo y digo, wow, vale la pena. ¿Por qué? Y mi entrada está segura. Mi entrada es en el high del día, 3,940. Mi stop es el gap. Si el gap se cierra, máximo 6 puntos de stop es lo máximo que voy a utilizar. Lo puedo poner hasta en el high del día. 3,942 y mi entrada 3,940. 3,938. Son 4 puntos de stop. 6 puntos de stop. Y mi trade es bajar a buscar el punto de control de volumen o bajar a buscar esta área de volumen que hay acá. Interesante, donde hay mucho tiempo pasado. Y es donde finalmente el mercado llega. 3,918. Es un trade de 20 puntos arriesgando 4 o arriesgando 6. Extremadamente interesante. A diferencia de yo tomar un trade en el que veo el precio y una resistencia y va a rebotar y tengo que entrar y tengo miedo. No, espérate. ¿Tienes contexto? Sí. ¿Tienes una entrada? Sí. ¿Tienes un stop? Sí. ¿Te sientes seguro? Sí. ¿Hay sentido en lo que estás haciendo? ¿Ya lo revisaste 2 veces? Y vas llenando tus puntos de información, ¿no? El inventario, ¿cómo se encuentra? Ok, hay piezas de información importantes como un gap, sí, sí las hay.
¿Hay una spike del día previo? Sí, sí, no hay. Vas juntando piezas de información que te van haciendo sentirte seguro con lo que estás haciendo y dejas, ¿qué es lo que te hace dejar de ser un trader de hobby? Dejar de ser un trader que está adivinando lo que va a pasar en el mercado y te convierte en un inversionista profesional. Te convierte en un trader serio. Te convierte en un participante del mercado que sabe lo que está haciendo. Tomas el trade y fracasas. Órale, ahí tienes dos opciones. Te enojas y vuelves a abrir un trade. Y si te enojas y vuelves a abrir el trade, lo más probable es que te equivocaste. Por eso fallaste el primer trade. Y lo más probable es que también te vayas a equivocar en el segundo trade. Mejor no tomes el trade, no caigas en ese revanchismo. Si es muy seguro lo que estás viendo, si crees que en el primer trade que salió mal, arriesgaste muy poco, perdiste muy poco, emocionalmente te sientes cómodo, te sientes seguro de lo que está pasando, órale, entonces intenta tomar el segundo trade. Ya no va a ser revanchismo, va a ser estrategia. Va a ser una filosofía de, ok, la arruiné en la primera entrada, sí, pero arriesgué poco, mi stop era pequeño, definido, no fue algo emocional, no fue un error emocional, fue algo que puedo controlar, es algo que sé que muy probablemente no estoy equivocado, puedo volver a arriesgar. Si ese segundo trade falla, estarías muy mal si vuelves a intentar entrar. Ahí sí sería un problema. No tienes que hacer eso, no puedes caer en ese revanchismo de ya perdí una vez, lo vuelvo a intentar porque creo que puedo. Lo volviste a intentar y volviste a fracasar. Ya, párale. Porque 3 trades se vuelven 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y quemas una cuenta en un solo día. Lo he visto pasar, yo lo he hecho, traders lo han hecho, traders del club de trading lo han hecho, yo lo he hecho, amigos míos lo han hecho, familiares míos lo han hecho. No lo hagas. Un trade, lo tomas, lo pierdes, ok. Si fue un error que crees que no puedes corregir, crees que te equivocaste en el mercado, acéptalo. Acepta esa pérdida, acepta que estuviste mal. Mañana va a ser otro día. La próxima semana va a ser otro día. Ok, perdiste el trade. ¿Crees que estás en lo correcto? ¿Crees que arriesgaste poco? ¿Que puedes tolerar el riesgo y que puedes volver a hacerlo? Entonces vuelve a abrir una operación. Esa elección va a ser extremadamente importante. No caigas en el revanchismo de 2 trades, no importa el lado 3, 4, 5. Quiero recuperarlo 6, 7. ¿Qué más tu cuenta? Y si no has quemado una cuenta hasta hoy, no te esperes a que eso pase. Digo, yo te voy a decir cosas ahorita, mañana vas a cometer el error que yo te dije que no cometieras y vas a decir, sí, Adrián me lo dijo, ok, ahora sí lo puedo corregir. Pero si nunca te lo digo, vas a cometer el mismo error una y otra vez y nunca te vas a dar cuenta de cuál es el error que estás cometiendo. Lo mismo pasó conmigo, me dijeron, no cometes este error, lo cometí y después lo aprendí. Hasta que no lo cometes, no lo aprendes. Tienes que crear tus propias cicatrices tú mismo. Entonces, ya vimos el tema del revanchismo, ya vimos el tema de filtrar tus entradas, saber cuándo vale la pena, cuándo no vale la pena. Y vamos a prepararnos para la semana que viene. Terminamos con que vimos esa liquidación. ¿Por qué pasó esa liquidación? Porque no estábamos listos para regresar arriba. Ya sabíamos que las ventas no eran ventas profesionales, ventas agresivas. Después de que vemos la debilidad de las ventas, después de que vemos la corrección arriba y la liquidación y desarrollamos un área de sesión nocturna dentro del área del día previo, ya estamos viendo un balance por encima de nuestra zona de peligro o de ventas. Y al día siguiente vemos la apertura que inmediatamente busca cerrar el gap. Al principio no era eso lo que estábamos viendo. Al principio yo cómo jugué este día. Ahora quiero ver si sí cerramos el gap. Al principio yo veía que D no había abierto y teníamos C que no podía romper el gap. Y yo dije, ok, hay que estar alertas. Este podría ser un día rotacional en el que podemos regresar a nuestra zona de balance. ¿Tomé el trade? No lo tomé. ¿Por qué? Porque había un riesgo de que cerremos el gap. Teníamos one time framing no, cada periodo más alto que el anterior. Teníamos letras solas que nos están hablando de emociones, de impulsos, de tracción. Sí teníamos un high pobre, teníamos un taper, pero el gap no se había cerrado, pero el riesgo estaba ahí. Si yo hubiera tomado el trade short en busca de la rotación, me hubiera equivocado. Por eso no tomo el trade, me espero a tener suficiente información. Cuando sí tomo un trade, cuando empiezo a ver que el mercado se empieza a atorar, veo otro impulso emocional, veo que el mercado está extremadamente emocional, veo que hay el mismo one-time framing up muchas veces, pero otra vez, ¿qué pasa? Los highs se empiezan a atorar. Eso quiere decir que los compradores ya no están pudiendo subir tanto el precio,
quiere decir que el inventario está sobreextendido. Hay gente vendiendo lo que compró ahí abajo. Tengo highs atorados, tengo mínimos que van a tener stops. Cada uno de esos mínimos van a ser stops de ventas porque la gente que está comprando cada vez más alto va a tener stops cada vez más bajos también. Cada vez más altos, perdón, AFG, y eso me va a permitir bajar cada vez más. Entonces, el primer trade que tomo es un short de high en búsqueda de cerrar esta set de netrasolas, el 1942, pero es un trade que tengo que manejar en mis expectativas. Sé que ese trade no me va a regresar aquí abajo, a esta zona. ¿Sería posible? Sí, tengo que ir apretando mi stop, pero no es lo que estoy buscando. Estoy buscando simplemente la corrección. Sé que vamos a cerrar esas netrasolas y posterior a ello va a haber oportunidad de medir la presión de venta, que lo más probable es que sea débil, y cuando yo empiece a ver volumen otra vez, quiere decir que ya puedo comprar y buscar ahora sí la corrección de esos highs, de esa gente que se quedó atrapada ahí, porque van a haber stops también, gente vendió aquí, y van a haber stops de compras allá arriba, y eso va a permitir que el precio suba. Eso es algo difícil de hacer, vender y luego comprar. Mucha gente no lo puede hacer. Es importante no tener un bias, saber manejar tus expectativas. Ya vendí, boom, entré, me salgo. Lo siguiente es compro, porque sé que ahora podemos buscar el high del día. ¿Qué tengo? Tengo el área de letras solas, tengo el overnight low, tengo el high del día anterior. Este mínimo de H justo se detiene en el high del día anterior. No podemos romperlo, eso me indica que la presión de venta es débil. Por eso te sales de tu trade y por eso abres un nuevo trade long. Porque ya buscaste la corrección, ya buscaste la liquidación, lo que sigue es corregir el high del día. Yo no sabía el potencial que tenía este movimiento, no sabía que iba a tener este high tan grande, pero este spike tan grande, pero puedes aprovecharlo cuando estás buscando la corrección del high del día, cuando tienes niveles referenciales importantes, cuando tienes áreas de valor marcadas en tus gráficas y cuando manejas tu stop propiamente, cuando vas gestionando tu trade poco a poco. Terminamos con el volumen que hay aquí arriba, 600,000 contratos en este impulso alcista, bastante interesante. ¿Y qué queremos ver ahora para la semana que entra, mañana lunes? Lo que queremos ver es esta tracción, qué tanto nos da una continuación inmediata en la sesión nocturna a esta zona que teníamos aquí arriba, qué tanto empezamos a desarrollar volumen en esta área, en esta zona. Tenemos que prestarle atención a las áreas que tenemos. Tenemos 3 áreas importantes. Esta es la primera área, esa es la segunda área donde es tierra de nadie y esa es la tercera área. Entonces, esa primera área es donde hubieron ventas. Hubo gente vendiendo aquí. Esta es la área donde hubieron compras. Y esta es una área donde habría neutralidad o habría transacciones de ambos lados. Vamos a ver qué nos depara para esta semana. Tenemos que esperar a recibir más información. Tenemos que ver cómo abre la sesión nocturna, si abre y continuamos hacia arriba y rompemos esta zona, o si abrimos y nos quedamos balanceando en esta área. La preparación para la semana entrante simplemente es qué pasó en la semana anterior, qué zonas relevantes tengo, qué puedo esperar, qué puedo buscar, qué tengo que hacer ahora, esperar, sentarme en mis manos, dejar que el mercado abra y esperar al lunes a que la campana suene. Bueno, traders, esa fue la primera edición de vuelta de las vacaciones, de lo que vamos a estar haciendo cada semana, la preparación para la semana entrante y el análisis de la semana que acaba de pasar. Si tienes cualquier duda, si tienes cualquier comentario, déjalo aquí abajo, me aseguraré de responderlo tan pronto como sea posible. No olvides de suscribirte si encontraste de valor toda esta información, todo lo que estuvimos viendo. Si quieres que hable de algún tema particular en los videos que voy a estar subiendo entre semana, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Y te invito a seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces y nos vemos en la próxima semana.